Oye, vamos a hablar de otro tema que hoy se habla y que está causando, vamos a decir, polémica, opiniones divididas, lo que está sucediendo en El Salvador. Ya estamos con nuestro invitado, Danilo Herrera, cientista político. ¿Cómo está, Danilo? Bien, ¿y usted? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hacía tiempo que te queríamos invitar. Queremos hablar del fenómeno Nayib Bukele, ¿no es cierto? Un hombre que hoy día se ha vuelto algo así como, y esto lo voy a decir a nombre propio, un dictador pop, un dictador o una especie de pseudo dictador que se viste, ¿no es cierto?, con esta capa como de salvador para controlar el crimen organizado, que era un tremendo y sigue siendo un tremendo problema en El Salvador, pero con medidas que son muy potentes, con una cárcel, una mega cárcel, ¿no es cierto?, que ha marcado, la verdad, un hito en la historia, no sé, podemos decir, del mundo, porque es una mega cárcel, y se convierte así como en un súper hombre, no sé, cómo puede, un super líder. Pero Él se autodenomina el dictador más cool del mundo. el dictador Me parece Él mismo. demasiado peculiar unir la palabra cool y dictador En todo una en uno frase. y enorgullecerse sobre eso. Heavy, Me parece ¿no? impactante. él se autodenomina así. Sí, de hecho lo puso en su bio de Twitter. Wow. Pero un poco burlándose de las críticas como la que tú mencionabas sobre su performance como presidente de El Salvador. Él no se reconoce como un dictador, eso está claro, pero cuando uno ve que, por ejemplo, cuando tenemos altos índices de inseguridad en nuestro país, la gente empieza a hablar acá en Chile de que podríamos tener una mega cárcel como la que hizo Bukele. Bueno, ¿cuáles son finalmente las percepciones que tenemos que tener claras? Que nos cuentes un poco de verdad cuál es la situación de El Salvador hoy. Sí, en breve, ¿cómo llegaron los salvadoreños a Bukele? Es que hubo una guerra civil del 79 al 92, muy larga, mucha sangre corrió en El Salvador y terminaron migrando muchas personas a Estados Unidos. Ahí se crearon las maras, ahí se organizaron en California, en Los Ángeles en particular. Y después de la guerra civil del 92 terminaron dos partidos, uno de izquierda y uno de derecha, gobernando y alternándose el poder. ¿Qué terminó en eso? Terminó en corrupción. Los últimos 4 presidentes de El Salvador antes de Bukele están o fueron investigados por corrupción. Y ahí llega Bukele como El Salvador, como el único que los podía sacar de esa corrupción que tenían estos dos partidos de izquierda y de derecha. Que ¿Y este venía como independiente? Y él fue alcalde del partido de izquierda mucho tiempo, pero creó su propio partido que se llama Nuevas Ideas, que es un partido populista que entrega respuestas fáciles a problemas difíciles. Y ahora, y él fue electo en el 2019, pero en las elecciones del 2021 ganó. Ese partido nuevo tiene la mayoría en absolutamente todos, en los gobernadores, en los alcaldes, y tiene 2/3 del Congreso, de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Entonces tiene el poder absoluto. Y no solo eso, sino que además el poder judicial también se lo tomó. Ya no hay independencia del Estado. Él sacó a muchos ministros de la Corte Suprema de allá y puso a los propios. También las Fuerzas Armadas están de su parte y como tiene el total dominio del poder en El Salvador, ahora va a cambiar la Constitución para poder reelegirse porque allá es inconstitucional la reelección. Y respecto a la crisis de seguridad que ellos tuvieron en un instante donde hubo mucho homicidio y que quizás por eso también la gente está buscando estas respuestas un poco facilistas de lo que pasó en Latinoamérica, ¿cómo es que llegó al punto donde logró bajar esos índices? Claro. Y que ahora lo ven como quizás un modelo a seguir, tomando en cuenta que también se cuestionan mucho sus métodos, donde incluso hay violaciones a los derechos humanos en estas cárceles. Si nos puedes contar un contexto de eso. Sí, en El Salvador el pic de homicidios fue el 2015. Ahí hubo más de 100 asesinatos cada 100.000 personas. En Chile, para que estimemos, Chile tiene la tasa de homicidios más pequeña de Latinoamérica, de 4,6 es el último número chileno. Y ese fue el pic de homicidio en El Salvador y que fue bajando considerablemente hasta el 2019, que llegó al 37%. Con eso 37 personas cada 100.000 habitantes. Con eso recibió el país Bukele y hoy día están en 7,8. Está muy cerca de Chile, es impresionante.
lo que ha hecho Bukele, claro, pero lo ha hecho vulnerando los derechos humanos de delincuentes y de personas comunes y corrientes. Exacto, porque estamos hablando de detenciones arbitrarias, sin procesos judiciales, después en las cárceles de un tremendo hacinamiento. Las personas tienen que dormir en camas sin colchones, tampoco hay camas para todos, los servicios higiénicos, agua disponible, muy escaso, e incluso los familiares de los que están detenidos tienen que pagar mensualmente para poderlos mantener en sus gastos básicos. Entonces, cuando uno tiene todo el poder para hacer eso, claro que suena fácil que las cifras bajen, pero ¿qué tan sostenible es ese método? Todas esas son las que tú mencionabas, Margot, son vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Hoy día hay madres, esposas en El Salvador que sus hijos o sus maridos fueron detenidos arbitrariamente en el país y con el que no tienen comunicación hace un año, sin juicio justo. Los jueces en la práctica hoy día son las policías. Las policías salen a la calle, detienen a personas aleatoriamente. Hay escritos policiales que dicen, lo tomamos detenido porque cuando nos acercamos estaba muy nervioso. Eso dicen. Yo también estaría nerviosa. Sí, claro. Entonces se están vulnerando. Pero ¿cuándo partió esto? Para responderle a la Coté, ¿cuándo partió esto? El 2022. En un solo fin de semana murieron 93 personas. En estas peleas de pandilla, en estas peleas de las maras. Y en eso, ahí se tomó el presidente tomó la decisión. Yo me acuerdo de eso. El presidente tomó, 93 personas en un fin de semana. Horrible. Entonces, el presidente tomó la decisión de tener un estado de excepción. Algo así, mucho más fuerte que el estado de emergencia que vivimos hoy día en Chile. Y han seguido con el estado de excepción. Y siguen durante un año. En la última se actualiza, pasa por el Congreso cada 30 días, pero obviamente tiene 2/3 del Congreso, así que da lo mismo. Y en la última actualización esto partió en marzo del año pasado y la última actualización fue el jueves, que se volvió a aprobar, el jueves pasado se volvió a aprobar en el Congreso de El Salvador una nueva extensión de este estado de excepción y así vive El Salvador. Danilo. En estado de excepción permanente. Una pregunta, porque si bien está todo esto que está sucediendo, hablamos de las violaciones de derechos humanos, incluso sumar a que hay muchas personas que aparecen como desaparecidas simplemente, que no se tiene rastro de ellas. ¿Cómo se explica que haya una aprobación tan importante por parte de la ciudadanía a la gestión de Bukele, más allá de controlar, ¿no es cierto?, todo el tema de los homicidios, las maras? Y por otro lado, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Porque vemos que Bukele es muy activo, por ejemplo, en Twitter, por lo tanto, hay otros países que también lo respaldan y uno ve que tiene respaldo de otras personalidades del mundo, digamos. Hoy día es el presidente con mayor aprobación del mundo, llega al 91% de aprobación. Es increíble lo que está haciendo y eso responde a lo mal que lo estaba pasando El Salvador durante muchos años. Por la guerra civil. Por la guerra civil, por el control de las maras, por la corrupción de los gobiernos anteriores. Entonces, Danilo, claro, disculpa, sí. pero tú mencionas un 91% y estamos hablando de un presidente que tiene control total, incluso de los medios de comunicación, del Poder Judicial. ¿Ese porcentaje en ese sentido da confiabilidad o es un porcentaje que han hecho organismos internacionales? ¿Tiene el control de los medios de comunicación? Eso es lo que yo te estaba Queda preguntando. un solo medio que se llama El Faro, que es el que ha estado haciendo la oposición desde los medios de comunicación. De hecho, antes de esta masacre, El Faro, un medio de comunicación de El Salvador, acusó a Bukele de tener acuerdos con las maras para disminuir las penas a los líderes de las maras y que ellos fueran a apoyar a su partido en las elecciones del 2021. Y algunos dicen, no hay pruebas de esto, pero las acusaciones del Faro, que es el único medio opositor, dicen que por eso arrasó en las elecciones del 2021 y luego ocurre esta masacre y todo vuelve a foja cero. Pero también, bueno, hay medidas que son bastante populistas y que por supuesto que el tema de la seguridad es cuando la gente también siente más un poco ese apoyo. De hecho, incluso hay un videojuego que imita un poco como el accionar de Bukele, casi como un... ¿cómo se llama este? No, el de a los autos. ¿Cómo se llama este juego? ¿Un GTA? El GTA, como un Pero como GTA, pero Fortnite, inspirado en Bukele. Es sí. más bien, Es una medida un poco populista, un... No vengo aquí a ser un crítico de videojuegos, pero es más bien un Mario. Es un Mario, un Mario. ahí está. Un Mario. Es como Mario, un juego de plataforma. Pero de muerte. Sí, pero igual, o sea, si finalmente este tipo de elementos empiezan a pasar es porque también se ve un poco ese apoyo quizás de la ciudadanía. Sí, solo aclarar que este videojuego es elaborado por la juventud de su partido. Ajá.
Entonces, Ok. más propaganda Ajá. Claro. de Bukele hacia él mismo. Eso es Ese- propaganda. Se ve bien inocentón igual el juego, a pesar de todo. Eso es propaganda como Sí. cuando uno veía, perdonen lo que voy a decir, pero estaba viendo un documental respecto a todos los grandes dictadores del mundo y cómo la propaganda tiene siempre más o menos los mismos esquemas respecto a ciertas cosas que son reconocibles, asuntos que son un poco más pop, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto eso claramente es una propaganda como lo fue, o sea, en la época de los nazis. O sea, el 90% de la aprobación se entiende por la propaganda que tiene Bukele, que yo la separaría en 4 puntos. Él, como lo hablamos fuera de cámara, que Bukele es una autocracia, que es el poder está solo en él. Entonces, los 4 ejes de su propaganda es él, Bukele, claramente. Después, él como defensor de Dios, una población muy, muy católica, el tema religioso es muy, muy importante. Después está el pueblo, al que le ha hecho, al que ha ayudado tanto en estos últimos tiempos, entre ¿Y comillas. les pasa bien entre subsidios? comillas. ¿Les pasa subsidios también? No, la pobreza es otro temazo. Y el cuarto es las Fuerzas Armadas, que siempre han estado luchando, entre comillas, contra las maras durante décadas. Y hoy día, con el supuesto respaldo que tiene del presidente, están ganando esta pelea. Pero, de nuevo, haciendo súper énfasis que vulnerando los derechos humanos de cada uno de los salvadoreños. ¿Cuáles son los índices de pobreza que tiene El Salvador? Muchísimo. Es uno de los países más pobres de Latinoamérica y aún eso no se soluciona. Además, ha tomado otras medidas populistas como hacer legal el Bitcoin, una criptomoneda, en El Salvador para hacerse más popular entre los jóvenes. Y de hecho es el primer país, creo que en Latinoamérica lo tiene como Pero una no, moneda. no ha funcionado ni Danilo, para atrás. No ha funcionado No, y no además funcionaba ni para atrás. las criptomonedas se están yendo al suelo. Pero entonces ahora también subió es un problema, sí. con la crisis de los Danilo, ¿qué es bancos. lo que pasa? Porque también, bueno, estoy mirando en Twitter y en Twitter hay opiniones muy diversas respecto a los derechos humanos y lo que pasa con los delincuentes, ¿cierto? Y está este pensamiento de por qué se le tiene que respetar los derechos humanos a personas que han cometido delitos. Bueno, por supuesto porque son personas. ¿Cuál es el sentimiento de las personas que están en El Salvador sobre las violaciones de los derechos humanos en las cárceles y todos estos procesos? Hay un poquito de mirarse al ombligo también, porque si a ti no te detienen o a un familiar tuyo no te detienen, claramente hay menos delincuencia. El problema es que esas personas son potenciales detenidos en este estado de excepción, donde se te van a, por asustarse, como te decía antes, por asustarse porque viene una policía, se van detenidos y en un año la familia no sabe de ellos y no tienen comunicación alguna en estas grandes cárceles que ha construido otra medida populista. Ahora estamos pensando en todos los derechos humanos, en este caso, por otro lado, el legítimo interés de la población de no estar sometida a corrupción y delito. Pero ¿qué pasa con los organismos internacionales? ¿Tienen algún tipo de injerencia en lo que está pasando ahí? Y vuelvo a la pregunta que hice hace un rato, ¿es sostenible este sistema de encarcelamiento? Porque va a empezar, supongo, a levantarse la voz de todas las personas que han sido afectadas, sus familiares. Sí, o sea, todos los organismos internacionales y organismos de derechos humanos están en alerta, han puesto la alerta desde que llegó al poder. Otra anécdota terrible que fue el 2021, llegó con la Fuerza Armada al Congreso, cuando todavía no tenía mayoría, a obligar a los parlamentarios a que votaran a favor un préstamo internacional que estaba intentando conseguir. Entonces, no es sostenible, no existe experiencia exitosa en la historia de la humanidad, me podría arriesgar a decir, cuando un caudillo se toma el poder. O sea, sobre todo cuando este caudillo dice que las organizaciones independientes de derechos humanos, que la prensa y la ley son un estorbo para la paz y para la prosperidad del pueblo. Hay un problema aquí y esto va a terminar muy, muy mal.
Danilo, es poco plausible, ¿no es cierto?, que una persona que tiene todo el poder y todo el control, ¿no es cierto?, de los jueces, de lo legislativo, etcétera, no sea corrompible, además. Claro. O sea, que no se ponga corrupto, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, esto podría terminar, por ejemplo, no sé, a mí se me viene a la mente Siria, con un gobierno, ¿no es cierto?, que se perpetúa en el tiempo y que finalmente, como tiene todo el poder, no le importa que su propia población viva en la pobreza, se muera de hambre, etcétera, porque está peleando su propia guerra, por decirlo de alguna manera, y económicamente es muy bueno para el dictador. En este caso uno podría pensar en que un Bukele se puede perpetuar, sobre todo, y te vuelvo a preguntar también, considerando que igual tiene apoyo de otras autoridades del mundo. O sea, uno ve que, no sé, hay alcaldes que lo mencionan. China está invirtiendo mucho en El Salvador últimamente. Por ejemplo. Honduras Quiere hacer lo mismo. Claro, pues la presidenta de Honduras tiene otro grave problema de delincuencia, también con pandillas, y también están intentando imitar. Aquí en Chile tenemos un diputado también que llama al Bukele chileno y lo está intentando imitar. Claro, pues ese es el populismo que funciona. Venezuela, la crisis venezolana que lleva décadas, también terminó con una crisis de los partidos gobernantes. Llegó Chávez en una elección democrática y terminó en lo que terminó. Exacto. Y de ambos lados, o sea, Bukele era parte del partido de izquierda, pero hoy día tiene políticas de ultraderecha en su país y da lo mismo, porque el populismo es populismo al final. ¿Y qué tan peligroso, Danilo, es un poco para nuestro país estar mirando este tipo de medidas que también son muy populistas y que prometen cosas que no pueden ser aplicadas acá? Las crisis de seguridad, las crisis económicas y las de seguridad son muy buenas para la crisis, para los líderes populistas. Ayudan a que crezcan estos líderes populistas. Entonces, ¿cuál es el desafío de la política chilena, del gobierno y del Congreso, oficialismo y oposición? Es que avancemos en soluciones legislativas y de política pública para solucionar estos problemas antes que llegue un Bukele a prometer soluciones mágicas que son una mentira y son un peligro para la vulneración de los derechos humanos nuestros y de los delincuentes, pero nuestros por sobre todo. Danilo, hay una pregunta ahí que es más bien una aseveración y yo no sé cuánto podemos decir en cuanto a las cifras oficiales, ¿no? Porque no conocemos. Dice, solo el 28% de los encarcelados son delincuentes y el resto con seguridad y opositores políticos. ¿Se sabe algo de eso? Hay un problema en El Salvador que no hay cifras. ¿Por qué? Porque las personas que las toman detenidas asustadas en las calles no saben en qué cárcel están, no tienen comunicación, no tienen derecho a abogado, no tienen juicio. No hay información pública. No hay información pública. ¿Cómo pedir información de cifras de China? Entonces no sabemos. El presidente Bukele ha intentado dinamitar el único medio que es el Faro que queda de oposición, pero la verdad es que no sabemos y por eso es tan peligroso lo que está pasando en El Salvador y lo que puede pasar en Latinoamérica mirando a Bukele. Ya está pasando en Honduras. Honduras ya prometió la presidenta de Honduras ya prometió que iba a hacer una cárcel nueva al estilo tipo Bukele cárcel, para claro. subirla. Oye, yo he escuchado gente que habla acá, hacerla en el norte. Sí, claro. No, sí. O sea, esto está aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis de seguridad. Aquí el llamado es a la política a que tiene que solucionar la crisis de seguridad antes que sea demasiado tarde y tengamos un Bukele en Chile vulnerando los derechos humanos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros hijos. Sí. Oye, le queremos agradecer a Danilo Herrera, cientista político, por estar con nosotros y conversar con tanta claridad acá en Hoy Se Habla. Muchas gracias por la Muy bien. invitación, cuando quieran. Gracias, Danilo. Volverá.